residencia para extranjeros, así como otros procedimientos ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. Ahora bien, a los participantes también que nos acompañan esta noche, les comento que les recordamos que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión, ya sea por el Zoom o por la transmisión en vivo que se está dando a través de las diversas plataformas, y sus preguntas serán atendidas a mitad de la sesión y al final, respectivamente. Y por último, les recuerdo que si están interesados en adquirir los certificados acreditados por el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, pueden escribirnos al interno. Finalmente, estimado doctora, le extendemos nuestra gratitud por acompañarnos el día de hoy y sin más le cedo el uso de la palabra. De acuerdo, muchas gracias por tan bonita presentación. Efectivamente, yo sé que ha sonado como que soy muy importante, pero lo que a nosotros nos interesa el día de hoy y el propósito de este diplomado para ustedes es que puedan llevarse las claves y los tips que más de 10 años en estrategias y esquemas de desvinculación laboral me ha llevado tanto en mi experiencia como la experiencia que he logrado tener con mis asociados y con mis socios y con numerosos clientes sobre por qué a veces fallan los ceses negociados y cuáles son las mejores estrategias y alternativas para poder lograr una terminación laboral exitosa. ¿Correcto? Esta presentación se divide en 3 partes. La primera vamos a hablar sobre el despido por retiro de confianza. ¿De acuerdo? Esta figura que si se sabe usar inteligentemente nos va a dar una ventaja en ambos frentes, ya seas tú el trabajador que se ve enfrentado a este despido o si eres la empresa que busca desvincular a un trabajador de dirección o de confianza. La segunda parte de la exposición va a tratar sobre cuáles son las claves para lograr una renuncia de un trabajador o la suscripción exitosa de un mutuo disenso para poder terminar una relación laboral. Y como el punto 3, tengo, y esta parte me parece súper interesante, que es un checklist de el ABC de lo que tú necesitas para poder planear el antes, el durante y el después de una reunión en la cual vas a plantear una desvinculación laboral. Como ya se mencionó al inicio, por favor, siéntanse con la libertad de formular sus preguntas por un tema de orden. Las veremos como al concluir cada sección, pero yo encantada de repetir lo que sea necesario y de explayarme en lo que consideren más interesante. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con una visión general sobre qué tipo de mecanismos tenemos para poder terminar la relación laboral, ¿correcto? ¿Y por qué esto es importante? Porque claro, nosotros tenemos o se nos viene a la mente, ok, ¿cómo termina una relación laboral? La alternativa típica es una renuncia, ¿ok? Eso es voluntad exclusiva del trabajador. Yo como tal tengo que presentar mi carta de renuncia por escrito y tengo que dar un plazo de preaviso, y esto es muy importante, un plazo de preaviso de 30 días. Es decir, que la norma me obliga, yo no puedo ser obligado a continuar trabajando si ya no quiero trabajar ahí, pero sí tengo que cumplir con este plazo de 30 días. Entonces, aquí normalmente me hacen estas preguntas, así que me adelanto, spoiler. Doctora, pero, o Carol, ¿qué pasa si yo ya pasé la entrevista y tengo que empezar ahorita en 2 semanas? No puedo dar 30 días. O sea, ¿hay algo que puedo hacer? Sí, correcto. Cuando tú presentas tu carta de renuncia, puedes pedir expresamente que te exoneren del plazo de preaviso, ¿de acuerdo? Pero eso dependerá de la empresa. Si la empresa no te contesta por escrito en los siguientes 3 días, entonces perfecto, se entiende como aceptada y tú, la fecha que pusiste como fecha de cese en la renuncia, se cumple. Pero ¿qué pasa si la empresa dice, no, yo te necesito, yo por lo que sea, no estoy de acuerdo con que te vayas, con que me dejes, con la relación tóxica? ¿Sabes qué? Tienes que cumplir el plazo legal. ¿Eso significa que tienen que quedarse? No. Es decir, si tú puedes trabajar las siguientes 2 semanas y cuando ya empieces a trabajar en el otro sitio, claro, lo que va a pasar es que vas a dejar de ir a este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que al 4.º día, es decir, ustedes saben que a partir o más de 3 días ya es abandono de trabajo. Entonces, lo que va a pasar al 4.º día es que te van a mandar una carta de preaviso de despido diciendo, ¿sabes qué? No has asistido a laborar, no has cumplido con tu plazo de preaviso, así que toma,
te inicio el procedimiento. Y al final probablemente te despidan por abandono de trabajo. Claro, ¿eso implica que me van a pagar menos de lo que me hubieran pagado renunciando? No, no implica nada. Te tienen que igual cumplir con dar todos tus documentos de cese, te tienen que pagar todos tus beneficios laborales hasta el último día que laboraste. De acuerdo, lo que ocurre es que normalmente nadie quiere irse despedido de una empresa. Entonces, ahí mi sugerencia número uno, si ustedes son trabajadores, es que, o representantes de trabajadores, es que traten de negociar asertivamente, decir, mira, yo necesito empezar en tal fecha y en sus nuevos trabajos traten de, ellos van a entender, y esto ya es un tip de vida, no es un tip legal, si ustedes hablan y dicen, mira, yo necesito empezar en tal fecha, no puedo empezar inmediatamente porque necesito cerrar mis asuntos en la primera empresa, eso habla muy bien de ti como trabajador. Y lo que le dice a tu nuevo empleador es que eres suficientemente responsable como para poder no querer irte y dejar todo colgado, por decirlo así. Entonces, ahí tienen que saber, y ya absolvimos dos consultas típicas que suelen tener es, ¿qué pasa si yo pedí el plazo de previso y no me lo aceptaron? Igual puedes no ir, pero vas a acabar despedido por abandono de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces eso va a ser un poco complicado si tú quieres explicar después, bueno, me fui por despido, ¿no? Entonces tratemos siempre de llegar a un acuerdo sobre cuál es el plazo que tengo que cumplir. La otra forma, y la otra forma unilateral, ¿qué quiere decir eso? Que depende de una sola voluntad de las partes, es el despido, ¿no? El despido es, si la renuncia por un lado estaba yo trabajador, te presento mi carta y es mi decisión, en un despido, en realidad es la empresa quien decide unilateralmente, ¿sabes qué? Tú ya no vas a continuar. ¿De acuerdo? Y el despido típico es el despido por falta grave, ¿no? Es cuando tú cometes una falta, llegas ebrio, abandonas el trabajo por más de 3 días, cometes alguna falta como un robo frustrado de algo, de un bien de la empresa, entonces la empresa puede ir por un despido. Y la otra forma es un despido por retiro de confianza, que pronto veremos, que funciona cuando el personal de dirección o de confianza que desde el inicio tenía esa condición, tú puedes extenderle una carta y decir, te despido por retiro de confianza. Ahora bien, ¿por qué es que se dice, y ustedes seguramente lo han escuchado, que es muy difícil despedir a una persona en el país? ¿Por qué? Porque desde que el TC cambió las reglas con la sentencia telefónica, lo que ocurrió fue que antes de esa sentencia, tú podías pagar la indemnización por despido y con eso se entendía que era una reparación suficiente. Pero ¿qué pasa? Esa sentencia cambió todo el panorama hace muchos años y lo que dijo fue, no, tú tienes derecho a rechazar esa indemnización y a pedir la reposición en el puesto. Entonces, eso es sumamente grave. Nadie quiere en una empresa nadie quiere un trabajador repuesto, alguien que tú como empresa sacaste por X motivos y luego volvió, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que cuando tú despides a una persona y después vuelve, además de que te va a pedir la reposición y que puede regresar muy pronto en los siguientes 6 meses con una medida cautelar, es que te va a pedir las remuneraciones de vengadas o los sueldos caídos, todos esos sueldos que no ganó porque tú los sacaste. Eso te va a pedir. Entonces, no solamente es una pérdida económica, sino también para el clima laboral y una pérdida también importante de cara a los trabajadores, mandas el mensaje de que no sabes gestionar tus despidos, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevamos con esto? Prácticamente hay una estabilidad laboral absoluta. O sea, solo puedes despedir por una causa establecida en la ley, por ejemplo, falta grave, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, el trabajador puede optar por unos mecanismos de resarcimiento que en tu mejor caso sería la indemnización, pero en tu peor escenario va a ser la reposición porque lo vas a tener en 6 meses de vuelta en la empresa. Salvo que, y acá viene el gran salvo que pronto vamos a ver, sea un trabajador que sea personal de dirección o de confianza. ¿De acuerdo? Que esa nos da la primera estrategia que tenemos que tomar en cuenta. Y pronto regresaremos a ella. Y en mecanismos bilaterales, es decir, que implicó un acuerdo de voluntades, el típico sería, bueno, el que normalmente todos conocemos, es el vencimiento del contrato, ¿no? Si tienes un contrato a plazo fijo, sujeto a modalidad que es válido, que tiene una causa objetiva de ley válida, entonces en ese contrato tú desde el día 1 sabes cuándo termina, ¿y no? Y eso fue un acuerdo a la fecha de cese y ese día terminará la relación laboral. Pero la otra, que es la que nos interesa y la que vamos a estudiar a profundidad en esta sesión, es el mutuo disenso, que es este acuerdo por escrito, y esto es bien importante, tomen nota, por escrito, o sea, no puedo llegar a un mutuo disenso verbal, eso no existe.
¿de acuerdo? En un juicio se te va a caer. Es un acuerdo por escrito en el que ambas partes dicen, mira, ni siquiera lo justifican, dicen, porque me siento mal, porque el clima no me gusta. No, yo, fulanito, yo, sutanito, empresa, trabajador, nos hemos juntado y hemos decidido que ya no queremos continuar la relación laboral y la fecha de cese será tanto. Así. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre cuál sería la mejor manera de poder terminar una relación laboral si ya no quieres continuar con esa persona, y muy importante, acá viene, y no tienes pruebas suficientes o no tienes un caso sólido de, por ejemplo, una falta grave para que tú puedas despedirlo, entonces aquí viene nuestro arsenal de cuáles son las otras formas que yo puedo terminar esta relación laboral si yo sé que un despido por falta grave no se va a sustentar. ¿Por qué? Otra vez, porque si haces un despido por falta grave y la falta no se sustenta, si la falta era inventada, o etcétera, eso se va a caer judicialmente, ¿de acuerdo? Y vas a tener respuesta a la persona. Entonces, vamos a sacar nuestra primera figura de un despido por retiro de confianza. Entonces, bajo la premisa de que tú solo puedes cesar a un trabajador ordinario. ¿Qué es un trabajador ordinario, Carol? Es alguien que no es de dirección ni de confianza, ¿de acuerdo? Entonces, mi premisa es, yo solo puedo despedir a un trabajador ordinario si es que ha cometido una falta grave que yo puedo acreditar y siguiendo el procedimiento de ley. Ok, pero ¿qué pasa si esa persona es o tiene la calificación de dirección o de confianza? Gran punto. Si tiene la calificación de personal de dirección o de confianza desde el inicio de los labores, ¿correcto? O sea, tú lo contrataste en esa calificación, no es que ascendió, eso es otro supuesto que pronto veremos, pero vamos al primero. Lo contrataste así, a la gerente de finanzas, al gerente general, al contador general, lo contrataste desde el inicio como tal, tú puedes extenderle una carta de retiro de confianza diciendo, y es una carta que simplemente dice, ¿sabes qué? Usted califica como personal de confianza o de dirección, yo le he perdido la confianza, por tanto, su fecha de cese será tal. Sírvase proceder a recoger su liquidación de beneficios dentro de las 48 horas y se manda al domicilio, al último domicilio informado vía notarial. ¿Por qué recomendamos que se mande vía notarial? Porque ningún trabajador, si tú lo sientas, te puedo decir que el 99.9% te va a aceptar firmarte su carta de retiro de confianza, te va a decir no y se va a ir. Entonces tú necesitas tener una prueba fehaciente de que el trabajador ha recibido esa carta. Por eso es que la notificación notarial al domicilio te sirve. ¿Qué pasa si, claro, qué pasa si no lo quiere recibir, si su mamá salió, que dice que no vive ahí? Si tú puedes probar que es el último domicilio informado, el notario deja constancia que lo dejó bajo puerta, que lo recibió tal y no lo quiso recibir y que lo dejó. Y se entiende que ha sido válido. ¿Correcto? Entonces, aquí vemos cómo hay una primera salida, tenemos una primera luz de, ok, un trabajador regular es muy difícil. Pronto veremos cómo convencemos al trabajador regular del mutuo o de la renuncia. Pero empecemos con esta salida de un personal de dirección o de confianza, le puedo despedir por un retiro de confianza. Y normalmente la pregunta que me hacen aquí es, ya, pero claro, eso es un despido arbitrario, ¿no? ¿Qué es un despido arbitrario? Es un despido sin causa legal. Sí. Un despido por retiro de confianza es un despido arbitrario. ¿De acuerdo? Y la segunda pregunta que viene es, entonces hay que pagarle la indemnización. Depende. ¿Y por qué digo depende? Porque pronto veremos que dependiendo si tú eres representante del trabajador o de la empresa, puedes asumir una posición que convenga o que defienda tus intereses. ¿De acuerdo? Pero antes que nada, la pregunta que normalmente cae de madura es, ok, Carol, me queda claro, ¿puedo despedir por retiro de confianza al personal de dirección y de confianza? ¿Y cómo sé yo que es un personal de dirección y de confianza? ¿De acuerdo? Porque el personal regular se entiende por oposición, es quien no es confianza y dirección. Ok, para ello la norma nos ha dicho ya quién es un personal de dirección y quién es un personal de confianza, ¿de acuerdo? La LPCL, el Decreto Supremo 003/97-TR, ya nos dice cuáles son las características que tiene que cumplir un trabajador para hacerlo. Entonces, si tú quieres evaluar, sacar a una persona, despedir a una persona, y tienes una sospecha de que esta persona puede ser un personal de dirección o de confianza, te recomiendo revisar estos requisitos para ver si efectivamente se cumple. Por ejemplo, ¿quién es un personal de dirección? Es aquel que ejerce la representación del empleador frente a trabajadores y terceros, normalmente quien tiene poderes generales o especiales. Ojo que estos requisitos no son copulativos, no tienen que cumplirse los 4, con uno basta, ¿de acuerdo? Característica 2. ¿Quién además es un personal de dirección? Aquel que sustituye al empleador.
aquellos que en los hechos representan al empleador. Dígase, por ejemplo, digamos al supervisor general de planta, ¿no? Él puede que no tenga poderes frente a SUNAT, frente al ministerio, pero ejerce una representación sin tener poderes frente a los trabajadores. Quien además es un personal de dirección, quien comparte funciones de administración y control, es quienes en realidad son los que conducen las áreas de la empresa, ¿no? Lo típico sería el tema de, por ejemplo, el gerente financiero, el gerente de planta, el gerente de recursos humanos, ¿no? Aquí, spoiler alert, normalmente si empieza con gerente, es un personal de dirección. Digo normalmente porque hay unas empresas que en mi experiencia les puedo decir que se emocionan y empiezan a poner gerente a medio mundo y ahí realmente no sería suficiente esa denominación, sino que tienes que probar en los hechos que de verdad esto ocurre. Y por último, que responde por los resultados de la empresa, es decir, cuyo grado de responsabilidad depende la actividad empresarial, es decir, de quién depende que la empresa le vaya bien o le vaya mal. De estos gerentes, ok, entonces ellos son personal de dirección, ¿de acuerdo? Y además, ¿quiénes son personal de confianza? Aquí tienes dos supuestos. El primero es quien labora en contacto personal y directo con el personal de dirección y tiene acceso a información reservada. Aquí sí hay un I. ¿Se acuerdan cómo yo les dije que en la diapositiva pasada era de los 4 requisitos, si cumples uno, estás? Acá tienes que cumplir los dos. Laborar en contacto personal y directo, o sea, en la jerarquía, si tú imaginas el organigrama, estar inmediatamente subordinado abajito del personal de dirección y tener acceso a información reservada. Claro, ¿qué es información reservada? Secretos comerciales, industriales, profesionales, cualquier información que tú no quieres que se filtre al mundo. Esa. Un caso típico, y eso de ahí suele ser, por ejemplo, las secretarias. Las secretarias, ya decía mucha gente, hay que tener mucho cuidado porque tienen acceso a mucha información reservada, sobre todo si son secretarias de áreas importantes, ¿no? De la gerencia general, de la gerencia financiera, secretaria del contador general, por ejemplo. Ellas son el caso típico de un personal de confianza. Entonces vemos cómo no tienen aquí que ser los gerentes de, sino que al cumplir, y por ejemplo, una secretaria del gerente financiero cumple ambas, está debajo del gerente financiero y además tiene acceso a información reservada. Y esa sería la primera opción, la primera alternativa o el primer requisito de, digamos, si se cumple con estos dos, es personal de confianza. Y el segundo sería, emite opiniones o informes que son presentados directamente al personal de dirección. Es decir, si tú puede ser que no tengas directamente encima tuyo a un personal de dirección, pero si tú haces informes que se presentan directamente al personal de dirección y son usados para la toma de decisiones, entonces ahí puedes argumentar que sí eres un personal de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulemos. ¿Por qué era importante saber esto? Porque decíamos, yo puedo despedir por retiro de confianza a un personal de dirección o de confianza que tuvo ese cargo desde el inicio, es decir, lo contraté así, y esta diferencia es importante, ¿de acuerdo? Lo contraté así, lo puedo despedir. Y la otra pregunta que yo les decía es, ok, ¿y se paga o no una indemnización por despido? Aquí les voy a contar algo, ¿de acuerdo? La ley y el Tribunal Constitucional, en tanto nosotros entendemos que es un despido por retiro de confianza, es un despido arbitrario, el resarcimiento para un despido de un personal de dirección de confianza debería ser la indemnización por despido. ¿De acuerdo? Es decir, tú le dices, te despido, te retiro la confianza, pero cobra tu indemnización. ¿Qué es tu indemnización? Si eres personal a plazo indefinido, 1.5 sueldos por año laborado con el proporcional de meses y días. ¿Correcto? Eso es la indemnización por despido. Entonces, Carol, ¿esta gente puede ser repuesto? No. Esto es lo positivo. Si tú retiras la confianza de un personal de dirección o de confianza que lo fue desde el inicio, no puede volver, no puede ser repuesto. Entonces, eso nos interesa mucho. Y la segunda pregunta que me suelen hacer es, ¿y qué pasa si yo reviso los requisitos y sí cumple, pero me olvidé de decírselo en el contrato? No le dije en el contrato, no le puse en la boleta que era un personal de dirección o de confianza. Pero en los hechos, Carol, yo te juro que, y eso es calcado de una conversación que tuve con un agente de recursos humanos, te juro por mi familia que él es personal de dirección o de confianza. Solo que por temas formales no lo puse. ¿Qué se puede hacer? La buena noticia es que por primacía de la realidad tú lo puedes despedir, pero tienes que decir que por las funciones que hacía, era personal de dirección o de confianza y en el juicio, porque te va a demandar, tienes que tener los documentos para probar que lo era.
acuerdo? No solo basta con decirlo. Entonces, no se preocupen, o sea, cuando terminen esta sesión, lo primero que yo les recomiendo, si trabajan en una empresa o asesoran a uno, es pregúntenle que tengan a todo su personal de confianza o dirección bien calificado, que esté en el contrato. Si no está en el contrato, que manden una comunicación o que esté bien en la planilla, porque en la boleta sale si eres de confianza o de dirección, ¿de acuerdo? Pero si no y tienen que sacarlo mañana, no se preocupen, podemos ir por un retiro de confianza, pero ojo que tenemos que tener las pruebas que en los hechos cumplía con ello, ¿de acuerdo? Entonces, decía yo que un despido por retiro de confianza era un despido arbitrario. Entonces la ley y el TC dicen, ok, entonces tiene derecho a una indemnización. Y esa era la opinión de la gran mayoría. ¿Y luego qué pasó? Pasó que hubo un pleno, que era el Pleno Jurisdiccional Supremo de septiembre de 2018, en el que los jueces se juntaron en una sala y por mayoría dijeron, no, a nosotros no nos parece. Si tú eres personal de dirección o de confianza desde el inicio, no tienes derecho a una indemnización. Te saco nomás. Y fue un shock en ese momento, porque era, pero ¿cómo va a ser posible si en realidad la ley y el TC ha dicho que sí? No. Y claro, la pregunta que me hacen es, ya, pero un pleno es obligatorio. Ya, este pleno no era obligatorio en ese momento. Es decir, no es obligatorio. ¿Qué significa eso? Que si eventualmente tú despides a alguien, ¿de acuerdo? Te estás jugando oye, si cae en un juzgado, ¿de acuerdo? Y después cae en una sala de la Corte Suprema que estaba de acuerdo con el pleno, entonces no le van a dar una indemnización. Pero si no estaba de acuerdo con el pleno, sí le van a dar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué decía yo que a la respuesta, Carol, entonces en conclusión, no me marees, ¿tengo que pagar la indemnización o no? Ya, la respuesta es, depende de quién estás representando. ¿A qué me refiero? Si tú eres un abogado de la empresa y no quieres pagar la indemnización por X motivos, pero sabes, tienes que estar seguro de ello y saber que de este riesgo, ¿no? Hay muchos casos en los cuales la empresa por A o B motivos, por ejemplo, cuando hay malversación, pero no la pueden probar, cuando el trabajador se está yendo muy mal, dicen, yo no le voy a dar un sol de indemnización. Ojo que te puede demandar, que me demande. Entonces, ok, si tú ya le explicaste a tu empresa cliente los riesgos y dijiste, ok, vamos por el despido por retiro de confianza, tú le puedes decir al trabajador, toma, te despido. Y cuando diga mi indemnización, no hay. Según el pleno, no tienes derecho. No, que no estoy de acuerdo, demándame. Nos veremos. En todo caso, hay un 50-50. En mi experiencia, en realidad, podría decir que hay un 70-30 de que te den la razón, porque muchos jueces están de acuerdo con el pleno. Entonces, vas a gastar abogado, me vas a demandar y no vas a recibir ninguna indemnización. Por supuesto que tú como abogado de la empresa ya le advertiste a la empresa que hay un 30% de que puede perder, ¿de acuerdo? Pero si a pesar de ello la empresa dice, ok, igual vamos con ello, no le quiero pagar la indemnización, entonces simplemente te amparas en el pleno. Ojo, la indemnización, no los beneficios. Los beneficios de ley se pagan igual. Hablo de la indemnización del 1.5 sueldo por año laborado y el proporcional de meses y días, ¿correcto? Ya, ¿y qué pasa, Carol, si yo represento al trabajador? Me están sacando injustamente, yo tengo mi proyecto de vida, efectivamente soy gerente, pero tengo a mis hijos en el colegio, ¿cuántos años aquí? ¿Cómo va a ser posible que no me quieran dar una indemnización? Entonces, en ese momento, tú te sientas en la reunión y dice lo siguiente, el pleno no es obligatorio. De hecho, la ley y el TC ya ha dicho de que yo tengo derecho a una indemnización por despido. ¿Por qué no nos ahorramos el juicio que les voy a hacer, estén seguros? Y llegamos a un acuerdo y me pagan mi indemnización. Entonces, aquí dependerá, ambas partes tienen argumentos para poder defender su posición, dependiendo de tú, si eres abogado, quién representas, y si tú en algún momento estás en la posición de trabajador, tienes que decir que el pleno no es obligatorio. Si eres la empresa, tienes que decir que, ok, no es obligatorio, pero es la opinión mayoritaria de los jueces, entonces hay una gran posibilidad de que cuando llegue esto a un juzgado, te den la razón de que no hay derecho a indemnización. ¿De acuerdo? Y el segundo escenario, porque todo esto que hemos conversado del despido por retiro de confianza, lo repetí, parecía disco rayado, mil disculpas, era desde el inicio de labores. Ok, pero ¿qué pasa si esa persona entró como trabajador regular y ascendió? Es decir, que ocupó un puesto, otro puesto regular y luego ascendió a ser gerente, a ser supervisor, a lo que sea. Ok, en ese caso lo que el pleno dijo es, ok, el trabajador puede pedir volver a su puesto anterior. Si tú no quieres que esté en su puesto regular anterior, ahí tienes que pagarle la indemnización. ¿De acuerdo? Pero no es que tampoco estés obligado con él, sino que el trabajador te puede decir, ya, ok, me despides de supervisor, ok, pero yo era operario antes, quiero volver a ser operario. Obviamente con el sueldo de operario, no se va a quedar con el sueldo de supervisor. Y tú le digas, no, no puedes volver, tampoco te quiero como operario. Ok, entonces ahí sí tienes que pagar la indemnización, porque no lo estás dejando volver a su puesto regular. ¿De acuerdo?
Acá me parece que podemos hacer una primera pausa para poder ver algunas preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahorita del despido con pérdida de la confianza, antes de poder entrar en cómo tener éxito para lograr una renuncia o un mutuo disenso. No sé si ahí me pueden ayudar nuestra querida moderadora con algunas preguntas que han hecho. Dale. Sí, doctora, y justamente hay 3 preguntas. En la primera señalaban que la primera es Johanny Avilés, pregunta si tiene que estar estipulado en el contrato que eres personal de confianza. Correcto. Sobre esa primera pregunta, justo retomo el de, debería estar en el contrato, ¿de acuerdo? Pero como ya dijimos, si no está, te pueden mandar una carta diciendo de que tú eres personal de confianza. Además, en la boleta de pago debería estar. Y si por A o B no está, porque por temas formales la empresa no lo hizo, se le pasó, se le voló todo, si tú en los hechos, tú como trabajador o la empresa puede probar que las funciones cumplían con estos requisitos, si tú en la realidad, por primacía de la realidad, acuérdense de ese principio que en el derecho laboral nos salva de muchas cosas, no importa lo que diga el documento. Si en los hechos tú eras este personal de confianza o de dirección y puedes probarlo, te pueden hacer un despido por retiro de confianza. Ahora, también vale la inversa. ¿Qué pasa si a ti te han hecho un despido por retiro de confianza y tú no eras personal de confianza o de dirección? Entonces ahí tú tienes que probar, decir, oye, no solamente formalmente no estaba, sino yo que en los hechos no era. Y yo quiero o mi indemnización o quiero la reposición. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que, como decía, es complicado sacar un personal ordinario. Muchas empresas en forma incorrecta tratan de decir, ah, ya, pero eras de confianza, cuando en realidad no eras. Entonces, la clave, con independencia de si está en los papeles o no, que si eres, trata que esté, es que en los hechos se cumplan con estos requisitos. Bien. También se nos hace otra pregunta que ¿es la regla que las secretarias sean consideradas personal de confianza o hay casos en los que no? Mira, te puedo decir que suele ser la regla, excepto en, a ver, cuando yo hablo de secretarias normalmente que están, y acá es importante, ¿no? Que laboren personal directo con el personal de dirección, es decir, la secretaria de la gerencia, del gerente, del contador general, o sea, no es cualquier secretaria. Un caso típico de alguien que puede ser secretaria y no ser personal de confianza es la recepcionista. La recepcionista no labora en contacto personal directo con el personal de dirección y tampoco tiene acceso a información reservada. Y puede ser una secretaria o puede ser un asistente. Entonces, aquí por eso tenemos que ver si en los hechos esta secretaria, asistente, labora en contacto personal y directo, está en el organigrama inmediatamente en forma inferior de un personal de dirección y tiene acceso a información reservada. Si la respuesta es sí, entonces sí va a ser de confianza. Dependerá del caso concreto. Okay. También tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué pasa si entro como personal de confianza y lo despiden? ¿Hay forma de pedir indemnización o reposición? ¿Hay algún procedimiento establecido en la ley para comunicar la pérdida de confianza? Y si esa pérdida de confianza tiene que ser probada o sustentada. De acuerdo. Entonces, vamos a empezar con el procedimiento y tiene que ser sustentado y empezamos con ya me la hicieron, ¿cómo me salgo? ¿De acuerdo? Como dice mi madre. ¿Cómo empezamos? Hay un procedimiento de ley, en realidad no es que haya un procedimiento, sino que, como les comentaba, es un despido arbitrario. ¿Qué es lo que se hace? Es que se manda una carta al domicilio vía notarial. ¿Por qué? Porque un trabajador no te va a aceptar firmar un cargo. Sería bien difícil, ¿no? Realmente, porque nadie te va a aceptar y decir, sí, yo estoy de acuerdo y estoy recibiendo la carta de que me están despidiendo. Eso no pasa. Entonces, lo mandas notarialmente al domicilio y una pregunta muy importante es, ¿tengo que sustentarlo? Esa es la clave, no tienes. Solo tienes que decir que perdiste la confianza. No tienes que decir que ahora me caes mal, que hay malversación que no puedo probar, que la gente se queja de ti. No, no tienes que probar. Es la maravilla versus un despido por falta grave, ¿no? Porque un despido por falta grave, ustedes saben que hay que sustentar la falta, cómo pasó, dónde, cuándo, quién lo vio. Un despido por retiro de confianza, no. Entonces, el procedimiento es simplemente mandar la carta, en la carta decir, tú tienes el puesto tal, que es de confianza o de dirección, califica como tal, lo estoy enviando a tu domicilio vía notarial y cuando lo recibas, este es tu último día de labores. Pasa en 48 horas como máximo a recoger tu liquidación. Punto. Nada más. ¿De acuerdo? Y sobre la primera parte de, ok, ya pasó, ¿qué hago? Ok, si tú eres un personal de confianza de verdad, o sea, que estabas calificado como tal, o que no estando calificado, en los hechos sí lo eras, no puedes pedir la reposición, ¿de acuerdo? No puedes porque la norma, o sea, en realidad hay pronunciamientos
millones, que todos están de acuerdo en que un personal de dirección o de confianza, ahí hay unanimidad. No puede pedir la reposición. Para pedir la reposición tendrías que decir de que tú no eras de confianza, pero sí puedes pedir la indemnización, ¿no? Que era lo que decía. Ahí tendrás que decir que el retiro de confianza ha sido un despido arbitrario, que la ley dice que un despido arbitrario, el resarcimiento es la indemnización, y que el TC dice que también. Y que el Pleno, si bien dice lo contrario, no es obligatorio que tú pidas que en tu caso no se aplique. Eso tienes que ir a hacerlo judicialmente, ¿de acuerdo? Esa sería la salida. No sé si por Eh, ahí hay otra. ¿Sí? sí, sí, profesora, justo están llegando más preguntas. Estamos todos Eh, emocionados, qué lindo. Pregunten, pregunten. sí, otra pregunta nos dice que, ¿qué pasa si se quita la confianza y regresas a su puesto inicial de contrato, pero que no acepta la indemnización para seguir laborando? O sea, a ver, si es que ahí hay, creo que hay que aclarar el escenario. Te retiro la confianza. Entonces, el trabajador puede pedir, el trabajador pide, o sea, no es que la empresa lo obligue a quedarse, el trabajador dice, ya, yo quiero quedarme entonces en mi puesto anterior. En el ejemplo previo, supervisor operario, ¿no es cierto? En el operario, quiero quedarme con las condiciones remunerativas de operario. Si yo como empresa no quiero que se quede, le pago la indemnización y se va, ¿no? ¿Qué pasa si yo no quiero la indemnización, quiero volver? Sí, podrías hacer un proceso judicial para ser repuesto a ese puesto ordinario. Pero la mayoría de los jueces dice, oye, acá ya tu resarcimiento es la indemnización que la empresa te está pagando. No, pero sí se podría, solo que no hay muchas posibilidades de éxito. Bien, tenemos otra pregunta que dice, si el domicilio declarado vía contrato no es el del DNI según RENIEC, ¿también debo incluir este último según DNI o cualquiera de los dos? Mira, ahí eso una pregunta súper buena. En realidad debería ser o el criterio general es el último domicilio informado. Entonces, si primero firmaste el contrato y luego te dio su DNI y ahí ya tú ves que en su DNI tiene otro domicilio, debería ser ese. Ahora, hay muchas empresas que se curan en salud y lo mandan a los dos, para que no tenga ninguna excusa de decir, ay, no, yo no vivía ahí, tú sabías y tal, y que no haya un cuestionamiento. Pero debería ser qué es lo último que te informó. Si después del contrato pasaron cosas, como que te presentó un nuevo DNI, entonces deberías usar esa dirección, la última que te llegó. Oh, mira, profesora, acá tenemos, doctora, perdón, tenemos otra pregunta muy interesante que al parecer es de un participante que es de México, que nos dice que si el contrato colectivo establece un procedimiento para empleado de confianza y si la empresa no lo hace, ¿es procedente? Porque en Bueno, México dice que se presenta un paraprocesal. de acuerdo. En realidad, mira, actualmente no es que no se pueda regular un procedimiento especial en un acuerdo colectivo si hay un sindicato, pero ojo que en el Perú, y pronto lo van a ver seguramente en la sesión de las 7:30, no se la pierdan, con Luis Santa Cruz, que es un colega mío súper capo sobre derecho colectivo. Él les va a explicar de que para que un personal de confianza se pueda unir a un sindicato de empresa, el estatuto del sindicato tiene que permitirlo, porque normalmente, o sea, eso no se permite. ¿Por qué? Porque lo que normalmente pasa es que el personal de confianza o de dirección representa al empleador. Entonces los sindicatos no los quieren ahí, no los quieren con ellos. Entonces, si el estatuto lo permite, sí podría ser, o sea, sí podría el personal de confianza afiliarse, ¿de acuerdo? Ahora, yo, con mi autonomía como empresa y sindicato, ¿puedo seguir o puedo regular un procedimiento? Por supuesto. Lo que pasa es que eso te puedo decir que ahorita en el Perú no existe porque ninguna empresa quiere limitarse en seguir un procedimiento. Sí, bueno, a ver, Raúl Ángel, ¿puedes preguntar? No sé qué pasó. Bueno, pero vamos, si no respondiendo a la última pregunta que me aparece en el chat, que es, si un trabajador de confianza nombrado por la administración pública, de igual manera se le puede indemnizar. En realidad, o sea, lo que pasa es que las empresas o las entidades públicas tienen un presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a decir la entidad pública, lamentablemente en el 95% de los casos, es, ojo, estamos hablando de personas que están bajo una entidad pública, pero bajo el régimen de la actividad laboral privada, ¿no? Que es nuestra materia de esta sesión, ¿no? No tengo presupuesto tal y probablemente se acojan al pleno. Ahora, eso ya va a depender de la discrecionalidad de cuánto presupuesto tienes, pero si tú eres una entidad pública y estás retirando la confianza, técnicamente podrías ampararte en el pleno y decir no corresponde a una indemnización de mando.
Y si ganas, conseguiré presupuesto con la sentencia. Ahora sí creo que Raúl puede hacer su pregunta. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? El trabajador de confianza podría exigir al directorio, en caso que se le quiera retirar la confianza, se sigue el mismo procedimiento que figura en el reglamento interno para el caso que se quiera, ya no se quiera contar con sus servicios, o sea, que se le explique de forma puntual cuáles son los motivos por el cese y que él se le dé el tiempo para hacer sus descargos antes de que se oficialice el retiro de la confianza. En realidad, si es un despido por retiro de confianza, no. O sea, lo puede pedir, pero la empresa no está obligado. Si es que en el reglamento interno dice que para todo tipo de despido, para cualquier tipo así, con esa amplitud, se tiene que seguir el procedimiento establecido, sí podrías defender, oye, como el reglamento dice para cualquier despido, acá estoy. Entonces, tú cumple con ello. Pero si no lo dice, y te puedo decir que normalmente los reglamentos no lo dicen porque otra vez tratan de cuidarse, como es un documento de la empresa, trata de cuidarse mucho que no dar estos huecos o estas salidas, no tienes, digamos, la posibilidad de decir, oye, de, entre comillas, pedir explicaciones. Y te puedo decir que normalmente no pasa. ¿Por qué? Porque si la empresa tuviera sustento suficiente como para hacer un despido por falta grave, lo haría. Haría el despido por falta grave. Entonces, si no lo ha hecho, es porque precisamente tiene indicios, pero probablemente en un despido por falta grave se caería. Bueno, nos llegó una última pregunta. Está muy A ver. interesante, creo, el tema. En el caso de un trabajador que tiene un par de meses en una empresa, ¿sería más recomendable retirar la confianza o cesar por periodo de prueba? No, por ¿Alguna? supuesto, Ok. claro. Ahí, eso me parece una gran pregunta, muchas gracias. Si todavía estás dentro del periodo de prueba, sí, solo por periodo de prueba. Se acabó. Acuérdate que el personal de confianza, tú puedes, por escrito, ampliar su periodo de prueba hasta 6 meses y el de dirección hasta 12. Entonces, si aún estás en el periodo de prueba, anda con el periodo de prueba, es más seguro, ¿de acuerdo? Pero, lamentablemente, si ya no estás en el periodo de prueba, entonces ahí sí, cuidado, tenemos que ver cuál será, si el despido por retiro de confianza va a ser la mejor salida. O si quieres evitarte, mira, y acá esto me permite dar pie a esta segunda parte. O pudiendo retirar la confianza, siendo personal de confianza y dirección, dices, no, mira, lo mejor es irte por renuncia o por mutuo disenso. Y ahí si tú eres la empresa, cuando te sientas a negociar, tienes un leverage, tienes una ventaja, que es que, ya, no aceptas, mira, yo estoy acá sentada, pudiendo haberte ya despedido, pero no quiero que te vayas por despido, así seas de dirección o de confianza, y mejor lleguemos a un acuerdo. Y eso me permite dar el salto a esta segunda parte, ¿no? De qué pasa cuando tienes un personal de dirección y de confianza que por X motivos no quieres despedir, primero prefieres plantearle una renuncia o un mutuo. ¿Y qué pasa cuando tienes un personal ordinario que no es personal de dirección y confianza y que si no quiere ir, no se va? Que tienes que convencerlo de que se vaya, ¿de acuerdo? Acá viene esta segunda parte, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Ya les decía yo, para la renuncia es algo unilateral y el mutuo disenso es un acuerdo. Y cuando tú planteas esto, lo primero que te va a decir el trabajador es, ya, ¿y cuánto me toca? Así, ¿ya? Se sientan, tú le, ya, ¿cómo se llama? Ya. O sea, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Y qué es lo primero que ustedes tienen que saber? Sean en cualquier parte, ¿ah? Es que no te puedes ir por menos de lo que te hubiera tocado como indemnización por despido. ¿De acuerdo? Ese es un tip de vida. Cuando negocies, no negocies, tú tienes que pedir por lo menos el neto de lo que te hubiera tocado como indemnización por despido. Porque si no, te conviene que te despidan. Porque la indemnización por despido, ojo, acuérdense, no está sujeto al impuesto a la renta, te llega líquido. Lo cobras líquido. Entonces, el primer reto, si eres una empresa, es que cuando planteas una renuncia o un mutuo y vas a plantear una forma de cómo hacerle un pago, en el monto, en la plata, normalmente si tú ofreces menos del neto de lo que hubiera sido la indemnización, no te van a aceptar porque te van a decir, mejor me conviene que me despidas. Así de simple. ¿Para qué estamos conversando? ¿De acuerdo? Entonces, tip número 1, ojo con el monto. ¿De acuerdo? Tip número 2, ok, Carol, ¿y cómo lo pago? Porque en un retiro de confianza o incluso en un despido arbitrario, o sea, puedo pagarlo como indemnización por despido, pero acá no hay un despido, entonces yo no puedo pagar bien campantemente en mi liquidación si cesó por renuncia o mutuo, indemnización por despido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Para eso es que tenemos ciertas salidas, ciertas herramientas que me van a permitir, ok, bajo esta forma, bajo esta figura, puedo hacer este pago. ¿De acuerdo? Que son dos figuras que quiero conocer con ustedes hoy día. ¿De acuerdo? En la primera parte les voy a contar qué es, y de ahí lo que he hecho es estructurar como las 5 preguntas que todos los clientes me han hecho sobre esta figura y que me gustaría que se vayan en ambas. La primera figura es incentivo para constituir una nueva empresa, y la segunda es una suma graciosa compensable o gratificación compensable, que siempre me hacen para que ustedes puedan irse de esta sesión con esos 5 puntos claves en cada uno. ¿De acuerdo? La primera es el incentivo para constituir una nueva empresa. Y es que si tú estás negociando un cese, tú puedes darle dinero al trabajador, ¿de acuerdo? Como un incentivo para que cree su propia empresa, ¿no? Para que sea un emprendedor. ¿Y cuál es la clave acá? La clave es que si tú le pagas el monto que le hubiera tocado como indemnización por despido, ¿de acuerdo? Entonces, ese monto no está sujeto al impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Esto es vital, súper importante, seas empresa o seas trabajador, ¿no? Yo les decía, la indemnización por despido te llega neto, no está sujeto a impuestos. Si tú dices, ya, como indemnización por despido me toca 1,000, págame esos 1,000 por incentivo, ok, ese dinero, si se paga como incentivo, no va a estar sujeto al impuesto a la renta. Si le dices, págame 2,000, ahí sí. La diferencia de lo que sea, lo que le hubiera tocado como ida, ojo con eso, sí va a estar sujeto al impuesto a la renta. Entonces, repetimos. ¿Hay alguna forma de pagar un monto sin que esté sujeto al impuesto a la renta que no sea la indemnización por despido? Claro que sí. El monto que le hubiera tocado como indemnización la puedes pagar como incentivo para construir una nueva empresa. ¿De acuerdo? Lo puedes pagar. No va a estar sujeto al impuesto a la renta. Si pagas más que eso, la diferencia sí va a estar sujeto al impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿en qué consiste esta figura? La clave de esta figura es que tú como empresa le estás dando el monto al trabajador y el trabajador tiene que acreditarte de que destinó o creó esa nueva empresa. Y eso es un error que yo he visto en muchas fiscalizaciones, también de SUNAT. Ojo con los tributaristas que nos acompañan hoy día. SUNAT no te cree si el trabajador te firma una declaración jurada que dice, sí, yo voy a destinar esto y voy a crear mi empresa. Tú créeme, no te preocupes, eso no va a pasar. SUNAT no te va a creer eso y te va a reparar el gasto y no solamente te lo va a reparar, sino que te va a hacer pagar a ti, empresa, el impuesto a la renta de ese monto que tú pagaste. Entonces, ¿a qué viene esto? A que tú tienes este incentivo para construir una nueva empresa, lo puedes poner como una cláusula del mutuo y puedes pagarlo así. Puedes decir, al momento del cese te pago el 70% y te doy 2 semanas. Una empresa se constituye ahorita mismo en 4 días, ¿eh? O sea, rapidísimo. Y me traes los documentos que prueben la constitución y tu RUC. Y cuando me lo traigas, te pago el 30% restante. Y si no viene y no se aparece más, ese 30% dices, ok, no vino, lo volteas y lo pagas a SUNAT como renta. ¿El trabajador va a querer venir con los documentos? Por supuesto, porque constituir la empresa le va a salir 1,200 soles con gastos notariales y el impuesto a la renta es más caro. Entonces, te puedo decir que el 99.9% de los trabajadores vuelven, ¿de acuerdo? Con sus documentos. Entonces, primer consejo ahí, cuando hagas un mutuo, no pagues toda la plata en ese momento, porque si no tienes prueba en ese momento, después la SUNAT te va a venir y te va a reparar. Entonces, volviendo, ¿cuáles son las claves? Lo que tienes que saber sí o sí sobre este beneficio. Lo primero es que debe constar por escrito, ¿de acuerdo? No hay mutuos que sean verbales y mucho menos hay entregas de incentivos verbales. Entonces, en el acuerdo de mutuo disenso, que es por escrito, en una cláusula tú lo pones o en un convenio aparte, si es que, por ejemplo, fue una renuncia, no hay problema, también se puede pagar el incentivo, no tiene que ser con mutuo, pero una renuncia va con su carta de renuncia y aparte tienes el convenio de entrega del incentivo. Y ahí dices, estoy entregando tal, el trabajador se compromete a darme en tal plazo los documentos y yo retengo tanto porcentaje hasta que me los trae. Y cuando te los traes, se lo pagas y se acabó. Todos amigos. Segunda pregunta, ¿cuál es el monto que debe pagarse? Acá les decía, es discrecional, depende de lo acordado por las partes, ¿no? O sea, pero al final, ¿qué es lo usual? Lo usual es que le pagues lo que le hubiera correspondido como indemnización por despido. Y ese monto no va a estar sujeto al impuesto a la renta, lo va a recibir líquido, como si le hubieras pagado una indemnización, pero se va por mutuo, no se va despedido, o se va por renuncia, no se va despedido, y eso pesa en el mercado laboral. Sobre todo si eres un personal de dirección y de confianza, no te gusta decir que en la empresa que has estado 5 años has salido despedido o retirado la confianza.
Entonces, lo mejor es que, mira, vamos por un mutuo o por una renuncia y te pago este incentivo. Vas a ser emprendedor, ¿no? Ya dijimos sobre el pago del impuesto a la renta. No va a ser base de cálculo solamente hasta el monto que le hubiera correspondido la indemnización. Pero claro, ¿significa que no le puedo pagar más? Por supuesto que le puedes pagar más, pero la diferencia va a estar sujeto al impuesto a la renta. O sea, no lo va a recibir líquido. Y ese cálculo tienes que tenerlo al momento de la reunión para dejárselo claro. Porque si no, el trabajador va a pensar que todo va a estar inafecto y no es así. Solo hasta el monto que le hubiera correspondido la ida. Claro, ¿puedo pagar menos que la ida? Por supuesto que puedes. O sea, puedes intentarlo. Si el trabajador te acepta, bueno, pero mal haría el trabajador en aceptarlo, porque, como ya les comenté, más le convenía que lo despidieran, porque ahí iba a recibir su indemnización neta completa. Entonces, si tú estás asesorando a un trabajador, dile que no acepte en ningún caso darle menos del, como neto que reciba líquido, lo que hubiera sido su ida. Y si tú asesoras a una empresa, cuando te sientes con el gerente financiero, dile, ¿sabes qué? Si quieres que esta negociación llegue a buen puerto, yo no me puedo sentar frente al trabajador a decirle, te doy esta propuesta, pero sí, pues si te despides, recibes más. Entonces, la empresa tiene que darte armas con qué negociar también. ¿De acuerdo? Lo que ya decía, ¿se debe acreditar la efectiva constitución de la empresa? Sí, porque una declaración jurada no basta. Ya la SUNAT ha dicho innumerables veces que no basta. ¿Qué tiene que presentar? ¿Qué se tiene que probar? Tiene que presentarte, ¿qué tiene que traerte el trabajador? La escritura pública, la ficha RUC o la autorización de la emisión de comprobantes de pago. Con esos documentos les das el 30% restante. No acepten declaraciones juradas. Claro, todo lo que le he dado tiene que ser el capital de su nueva empresa. No puedes hacer una empresa con 1,000 soles. Te juntas con otra persona, tú tienes el 99%, la otra persona 1%, el capital es 1,000 soles, se acabó. O sea, no tienes que todo lo que te han dado meterlo como capital a la empresa, no, pero sí tienes que tener una nueva empresa y eso es importante, porque la pregunta que me suelen hacer es, ya, pero si ya tenía un emprendimiento, ya la tengo, no puedo usar esa. No, la fecha tiene que ser una nueva empresa porque para eso está destinado esto. No puedes usar una que ya tenías, no puedes usar una que ya tenías que estaba de baja y la reactivaste. No, tiene que ser una nueva empresa. Puede ser chiquita, pero una nueva. Muy importante. Y la parte 5, que también me suelen preguntar es, ¿se puede compensar con futuros adeudos judiciales que se ordenen pagar en favor del trabajador? No. El incentivo para construir una nueva empresa se paga para constituir una nueva empresa. Spoiler alert. Entonces, ¿qué significa eso? De que si después el trabajador te demanda diciendo no me pagaste beneficios, gratificación, no me pagaste X, Y, Z, utilidades, lo que sea, yo no puedo decir, si hay una sentencia judicial que dice efectivamente págale, tú no puedes oponer el incentivo. Ah, ya, pero yo le pagué tanto como incentivo, ya, pues descuéntenlo. No, así no funciona. Tú lo pagaste para el incentivo, ¿de acuerdo? No se puede compensar con futuros adeudos judiciales, ¿de acuerdo? Entonces, acá, y esta última pregunta me permite enlazar con la segunda figura, pero claro, ¿qué pasa si yo quiero pagarlo, pero quiero tener una garantía? O sea, quiero venderle yo como representante de la empresa, decir, mira, hay que negociar todo, pero quiero venderle de que sí sea compensable. Ok, sí se puede, pero el incentivo para construir una nueva empresa no es tu figura. Si tú quieres y lo que te importa a ti es que sea compensable, es que si eventualmente te demandan y tú poder sacar y decir, tipo carta de Monopoly, ampá y me salvo porque aquí tengo el recibo de pago, que pagué esto y quiero que me lo descuenten, tu figura no es el incentivo. Tu figura es la suma graciosa compensable. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Y eso está en el nombre. Compensable. ¿Por qué? Porque lo que tú pagues lo vas a poder compensar con futuros adeudos que se den si el juez dice que tú le debías A, B, C, D. Ok, perfecto. Si llegó a última instancia, sentencia firme, le debes A, B, C, no hay problema. Que se sume, me lo descuentan de la suma graciosa y la diferencia lo pago. Pero por supuesto que todo tiene un truco, ¿no? Nada es tan fácil. ¿Se acuerdan cómo les decía de que la ventaja del incentivo para construir una nueva empresa es que no está sujeto al impuesto a la renta hasta el monto que hubiera correspondido a la ida? Entonces le va a tocar líquido al trabajador. Ya. La suma graciosa compensable no podía ser toda maravillosa. La puedes compensar, sí, pero sí está sujeta al impuesto a la renta. Entonces, si tú eres la empresa y te importa demasiado que sea compensable, porque crees que te va a demandar, porque lo necesitas, lo que va a pasar es que tienes que ofrecerle una indemnización, un monto mayor a la indemnización. Un monto mayor para que después de que le quiten el impuesto a la renta, que le van a quitar, le van a retener, te quede como neto lo que le hubiera tocado como indemnización por despido. Entonces,
¿Qué pasa aquí? La ventaja es que tú lo vas a poder compensar, pero vas a tener que dar un mayor monto, un mayor dinero, porque como está sujeto al impuesto a la renta, entonces le van a descontar al trabajador. Entonces, no puede ser que la suma graciosa, si a ti te hubiera tocado como ida 11,000, la suma graciosa sea 11,000. O sea, el trabajador te va a decir, no, pues porque yo no voy a recibir 11,000, yo voy a recibir, imaginemos que está, no, pues en el 30% menos peso. No, yo quiero que después del impuesto a la renta, me toque en neto lo que me hubiera tocado como indemnización. Entonces, si tú asesoras a una empresa, dile, mira, la suma graciosa compensable es una opción, pero toma en cuenta que te va a costar más, porque ningún trabajador va a aceptar que no le asumas el impuesto, ¿no? Ellos van a querer recibir en neto eso. ¿Qué otro dato es sumamente importante? Es que la suma graciosa compensable se paga a título de gracia, en forma pura, simple e incondicional, lo que debe costar en un documento. Tampoco, así como no hay mutuos e incentivos verbales, tampoco hay suma graciosa verbales. Tienes que tener un recibo de pago y en ese recibo haces referencia. ¿A qué base legal? A la que les estoy poniendo acá, si quieren tomen una foto. Al artículo 57 del TUO del Decreto Legislativo 650, de acuerdo con el Código Civil, a eso. Hace referencia a que se le está pagando como una suma graciosa compensable y que eventualmente si demanda se autoriza la compensación. Así. ¿De acuerdo? Además, se indica la cantidad, se está con la firma y la huella del trabajador. Todo. ¿De acuerdo? Y la siguiente pregunta que normalmente me hacen es, Carol, ¿y si se está yendo por mutuo, lo puedo poner en el mutuo suma graciosa? No, eso es un error muy grave, no lo hagan. ¿De acuerdo? En el mutuo no se pone la suma graciosa compensable porque va a perder el carácter de liberalidad. El chiste de la suma graciosa es, otra vez, es que es a título de gracia en forma pura, simple e incondicional. Si tú lo pones en el acuerdo, ya no es gracia, ya no es simple, ya no es incondicional, porque está en un acuerdo. Lo has puesto en un contrato. Entonces no lo hagan. ¿Dónde se hace? En un recibo de pago aparte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque los jueces lo rechazan. Y además, como dato, anoten esto. SUNAT se le ha metido en la cabeza de que para que sea deducible la suma graciosa compensable, tienes que compensarla efectivamente, lo que claramente está mal. Pero ¿cómo se ahorran problemas con SUNAT? Tú vas a tener tu recibo de pago que diga suma graciosa compensable con toda la base legal y todo, pero en la liquidación solamente pon suma graciosa, no pongas compensable. La compensable va a estar en el recibo. Si viene SUNAT a fiscalizarte, le enseñas la liquidación que va a decir suma graciosa. Como no dice compensable, no hay problema. Si eventualmente te demanda el trabajador, sacas suma graciosa compensable. Aquí está el recibo de pago. ¿De acuerdo? Y cosas importantes. Yo puedo hacer que esta suma graciosa, por ejemplo, me pague un pacto de no competencia o me pague confidencialidad. No. Otra vez, esto de acá es una suma, es una liberalidad. No está sujeto a nada. O sea, el trabajador no tiene por qué hacer nada. Solamente se la estás pagando. Tu ventaja es que es compensable. La siguiente pregunta que me suelen hacer, ¿puedo dar ambas? Por supuesto que puedes dar ambas. No hay problema. Puedes dar un incentivo, puedes dar una suma graciosa sin problema, pero con las formalidades que hemos dado. ¿De acuerdo? El incentivo para constituir en el acuerdo, la suma graciosa compensable en el recibo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los 5 claves sobre la suma graciosa compensable? Ya dijimos, debe constar por escrito, recordemos, sí, en un recibo de pago separado, no en el mutuo, porque entonces se cuestiona la liberalidad. ¿De acuerdo? En un recibo y se menciona esto que estamos poniendo. El artículo 57 del Decreto Supremo 001/97-R y el Código Civil. ¿Se debe legalizar la firma del trabajador? Ya. Acá les cuento un tip. No es obligatorio. Lo que la norma dice es que tiene que estar en un recibo de fecha cierta. Normalmente nosotros recomendamos que sí se legalice la firma o que se saque una copia legalizada porque eso te permite dar una fecha cierta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque un notario lo vio y dijo con fecha tal, yo vi esto de acá y la firma es válida. Entonces, si están en la posibilidad de hacerlo, háganlo porque te va a ayudar a que tenga una fecha cierta. Pero porque no esté legalizado no hace que sea inválido. Igual lo pueden oponer. Solo que ahí si el trabajador te dice, no, como que es mentira, tal, digamos que la constatación notarial te ayuda a darle más certeza y más fuerza a tu documento. Otra vez, ¿cuál es el monto que debe pagarse? Depende de ti, pero acuerda, normalmente tienes que pagar o que se pacte que va a recibir el neto
de la ida. Entonces, como ya dijimos que la suma graciosa compensable está sujeto al impuesto a la renta, que es la siguiente pregunta, sí está sujeto al impuesto a la renta, no beneficios laborales, no AFP, no de salud, pero sí al impuesto a la renta. Si tú no le asumes el impuesto a la renta o le pagas más, al final el trabajador va a recibir menos y se va a dar cuenta. Y por último, ¿tiene naturaleza compensable? Sí, ya dijimos que la gran o la mayoría, la ventaja de esta suma graciosa compensable es que precisamente si un juez eventualmente te dice, mira, ojo con esto, yo tengo aquí cierto adeudo que el juez ha dicho que tengo que pagar, ok, pero tengo mi recibo de pago compensable, lo pongo y solamente pago la diferencia. Eso no se puede hacer con un incentivo para construir una nueva empresa. Ni tampoco se puede hacer si tú pagaste esto, ¿de acuerdo? Diciendo que era para que no compita contigo, que era para que cumpla la confidencialidad. No, ahí se va a fastidiar tu liberalidad. O sea, tiene que ser así, en forma pura, simple e incondicionada, para que si eventualmente te demande, puedas compensar. Y para esto, les traigo igual también un resumen de todo lo que hemos conversado en esta guía resumen, ¿no? De que son conceptos a entregar al cese, que es un poco lo que hemos conversado. Por ejemplo, puedes hacer renuncia con suma graciosa al cese o un mutuo con suma graciosa al cese sin problema, pero la suma graciosa siempre en el recibo, nunca en el mutuo, porque pierde la liberalidad. Sí se puede deducir, pero ojo ahí con poner la base legal de que es compensable y en la liquidación no pongan suma graciosa compensable, sino solamente suma graciosa para que SUNAT no diga o no los cuestione la deducibilidad del gasto. Y también puede ser un mutuo disenso renuncia con incentivo, por supuesto que sí, pero el incentivo tiene que estar, si es un mutuo, ponlo en el mutuo, ahí es eso sí, si es una renuncia, en un convenio aparte, y tienes que tener los documentos, aquí tenemos la lista de los documentos, ¿de acuerdo?, que tienes que presentar el trabajador para que pruebe que efectivamente se constituyó. ¿Es compensable? No es compensable, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi recomendación normalmente? Con renuncia normalmente va la suma graciosa al cese. Y con un mutuo normalmente va el incentivo para construir una nueva empresa, ¿de acuerdo? No significa que tú no puedas pagar ambos, se puede, si cumplimos las formalidades, pero les digo normalmente cuál es la práctica del mercado, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, creo que sí, antes de poder pasar a mis recomendaciones de cómo lograr ya en forma empática y estratégica un gran cese, ¿de acuerdo? Creo que sí hay por ahí un par de preguntas. Sí, sí, profesora, ahí se las leo. Primero nos dice, ¿qué se debe hacer si el empleador no cumple con el acuerdo de mutuo? Si el empleador no cumple, es decir, por ejemplo, si es que te retuvo el 70 y el 30, cuando tú regresaste con los documentos, no te los dio. Ya, tienes que hacer dos cosas. Tienes que ir a una fila a denunciar que hay un acuerdo que se ha incumplido y además tienes que ir al Poder Judicial. Pero ahí tu caso va a ser sumamente fácil o va a ser muy fuerte porque tienes el convenio de mutuo. Siempre que firmen un mutuo, gente, por favor, pidan su copia del acuerdo. Porque ya con ese convenio firmado, va a ser mucho más fácil poder reclamar. Y bueno, la última pregunta de esta parte es, ¿cuán probable es que SUNAT identifique que el trabajador que firma el mutuo no llega a constituir la empresa? ¿Es algo referente a una identificación automática o recién la puede identificar ante una auditoría o fiscalización dirigida? Muy buena pregunta. Ante una fiscalización. O sea, cuando SUNAT llegue a fiscalizarte impuesto a la renta, a fiscalizarte salud o a fiscalizarte tus gastos si son o no deducibles, ahí te va a decir, ya, has pagado un incentivo, mira qué gusto, ¿dónde está la documentación que lo prueba? ¿Qué prueba que se constituyó? No se la pedí o se la pedí, no me la trajo. No te la trajo. Ya, ok, entonces te voy a reparar ese gasto. Y te voy a decir, ojo con eso, tenías que pagarme el impuesto a la renta de eso. No, pero yo le di completo el monto al trabajador. Qué pena, tú eres el agente retenedor. No cumplió con traerte, debiste pagar el impuesto a la renta que correspondía. No lo hiciste, no solamente tienes que pagar ese impuesto que no pagaste, sino que además tienes que pagar una multa, que es el 50% del tributo omitido. O sea, tienes que pagar el 150%. Entonces, por eso es muy importante pedirle al trabajador esos documentos. Pero efectivamente no es una verificación automática. Esto se detecta cuando hay una auditoría a la empresa, por estos puntos. Profesora, creo que podemos continuar con la última parte. Estupendo.
Entonces, en esta parte, así solamente rapidito, igual les dejé un caso que era un poco para recordar lo más importante, ¿no? Y que podemos ver así rapidito en 5 minutos antes de ir ya a los lineamientos. Por ejemplo, Pedro Higa es un trabajador indefinido que se desempeña como asesor de publicidad de una empresa dedicada a la venta de automóviles y percibe una remuneración mensual de 5.000 soles hace 8 años y medio. Su puesto no califica como personal de confianza o de dirección, o sea, es una persona con un puesto ordinario, o sea, es de los difíciles, de los que no les puede retirar la confianza porque no hay confianza ahí. Entonces tienes que llegar a un acuerdo. La empresa ha implementado un programa de reducción de costos y le pide que vea las alternativas para poder cesar. ¿Cuáles son las siguientes consultas? ¿Qué ocurriría si la empresa despide arbitrariamente a Pedro Higa? ¿De acuerdo? Entonces ya dijimos, ¿qué pasa cuando tú despides arbitrariamente a un trabajador ordinario? El trabajador te va a demandar y te puede pedir la indemnización por despido, o si tú le ofreces la indemnización, te puede rechazar la indemnización y te puede decir, yo quiero regresar, quiero mi reposición en el puesto. Y no solamente te voy a demandar la reposición en el puesto, sino que además voy a demandarte los sueldos caídos y las remuneraciones devengadas. Todo lo que, por todo ese tiempo que no pude trabajar por tu culpa, eso me lo vas a pagar. Y además, por supuesto, que te piden daño moral y 20.000 cosas más, pero como mínimo es. Entonces, por esa razón es que si tienes un trabajo ordinario, no lo despidas en forma arbitraria. O si lo despides y ya lo hiciste, asegúrate por todos los medios que cobre la indemnización. Porque si ya la cobró, ya no va a poder regresar. Porque son alternativas, o una u otra. ¿De acuerdo? Seguimos. Si la empresa opta por un despido, ¿cómo se realiza el cálculo de la indemnización? Correcto. Les decía yo que la indemnización, en este caso un trabajador indefinido, es 1.5 sueldos por año trabajado con el proporcional de meses y días. Pero hay un truco, que el tope son 12 sueldos. Entonces, si tú trabajas 8 años, llegas a los 8 años, a partir de los 8 años, así estés 25 años en la empresa, te va a tocar la misma indemnización por despido, 12 sueldos. Nada más. Entonces, ¿cuánto sería? En este caso sería 12 por 5.000. ¿Por qué? Porque este trabajador estuvo 8 años y medio. Ya pasó la barrera de los 8 años. Si no, sí tendríamos que hacer la fórmula con el proporcional. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Tienes que saber la indemnización porque te permite tener claro un número para poder ir a negociar, ya seas empresa o trabajador. ¿Qué alternativas tiene la empresa para proponer un cese negociado? Ya vimos, las alternativas son o renuncia o mutuo. Por supuesto que ningún trabajador se va a ir sin nada adicional. Entonces, sea renuncia o mutuo, puedes ofrecerle el monto, ya dijimos, como incentivo para conseguir una nueva empresa o como suma graciosa compensable. Ya se verá qué es lo mejor y depende de ti que le ofrezcas. ¿De acuerdo? Pero las alternativas son renuncia o mutuo y cómo facilitas ese cese con el incentivo para conseguir una nueva empresa o con una suma graciosa compensada. Seguimos. Si Pedro ya tiene una empresa que constituyó hace unos meses previos al cese, ¿podría utilizarla para justificar el pago? No. Ya dijimos. Está en el nombre, gente. Incentivo para conseguir una nueva empresa. No sirven empresas previas que ya tenías, que la de tu mamá, que la de tu papá. No, tiene que estar a tu nombre una nueva empresa. Es súper sencillo. Les digo ya que con gastos notariales puede salir incluso hasta menos de 1.500 soles. O sea, es mucho más económico que pagar el impuesto a la renta. Si Pedro constituye una nueva empresa y se opta por el pago de un incentivo, ¿se encontrará afecto al impuesto a la renta? ¿Hasta qué monto? Ya dijimos, depende. Si se paga el monto hasta lo que hubiera correspondido una indemnización por despido, no va a estar afecto al impuesto a la renta. Vas a recibir lo neto. Si es que tú pagas más, la diferencia sí va a estar sujeto al impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren pagar, no hay problema. Calculen cuánto hubiera sido la indemnización y hasta ese monto no va a estar sujeto al impuesto a la renta. Cualquier cosa extra, sí, y tiene que pagar. ¿Con qué documentos debe acreditar el trabajador que ha constituido la nueva empresa? Ya lo dijimos, con la escritura pública, con la consulta RUC, ¿no? Que tenga su RUC, y con la autorización de emisión de comprobantes de pago que lo da la SUNAT. Entonces, todo eso se puede conseguir en una semana más o menos, incluso a veces menos tiempo. Si usas como tip de vida, si usas la escritura de constitución que las notarías ya tienen como modelo, en 4 días tienes tu empresa. Seguimos. Si a la empresa le preocupa que el trabajador demande, reclamando supuestos beneficios sociales adeudados, ¿qué alternativa es la más conveniente? Ya dijimos, la alternativa más conveniente es la suma graciosa compensable. No pagues un incentivo, porque el incentivo no lo puedes compensar. El incentivo se paga para crear la empresa, no para compensar otros montos.
Si se suscribe un mutuo disenso, ¿es conveniente que se incluya en el mutuo como una cláusula el pago de la suma graciosa compensable o en un recibo aparte? ¿Por qué? Tiene que estar en un recibo aparte. La suma graciosa es una liberalidad. Si tú lo pones en el acuerdo de mutuo, va a perder el carácter de liberalidad. La contractualizas, la haces una obligación y se va a perder todo lo que has ganado hasta ahí. La suma graciosa compensable, acuérdense, gente, ¿dónde tiene que ir? En un recibo de pago aparte. Y seguimos. En caso se opte por una gratificación, ¿este monto está sujeto al pago del impuesto a la renta? Sí, está sujeto al pago del impuesto a la renta. Por eso, si tú eres abogado del trabajador, negocia que un neto, que le den el neto, que le hagan el gross up, que le paguen más para que al final, después del impuesto a la renta, reciba lo que hubiera correspondido a una indemnización por despido. Entonces, ya con esto entramos a la última parte, que es este checklist que les comentaba, que he hecho como experiencia a lo largo de todos los meses que he podido gestionar, de cuáles son las claves que normalmente garantizan, por supuesto que hay que tener una buena oferta, pero normalmente, además de la oferta, que garantizan que un cese se pueda llevar a cabo con éxito. Están distribuidos en 3 preguntas, ¿no? Es qué hacer antes de la entrevista, durante la entrevista. Dijo que sí, dijo que no, y qué hacer después de la entrevista. ¿Por qué? Porque mucho se cree de que, ya, es simplemente el momento es en la negociación, pero no. O sea, esto como en la batalla hay que ir preparados de antes, con un plan de trabajo, con los documentos, con todo lo que se va a hacer. Entonces hay que seguir ciertos pasos antes, durante y después. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con qué se hace antes. Primero, clave, preparar el lugar de la entrevista dentro del centro de trabajo. ¿De acuerdo? No en una cafetería, no, dentro del centro de trabajo, idealmente en unas oficinas de recursos humanos o en otras oficinas administrativas con suficiente privacidad, porque tú no quieres que si el trabajador hace una escena o hace un escándalo, todo se entere, ¿de acuerdo? Me pasó una vez, esto parece chiste, pero es anécdota, que un cliente quería hacer un cese en una oficina que sí, estaba en una esquina escondida, pero que tenía lunas transparentes, toda la oficina. O sea, eso no era una buena idea, ¿de acuerdo? Dentro del centro de trabajo, idealmente en una oficina con privacidad. Debe ser agradable, iluminado, tranquilo y cómodo, evitando que el trabajador se sugestione negativamente y ya empiece la conversación con una posición defensiva, ¿no? Y algo que es clave, parece que no, pero sí, es que idealmente la reunión debería ser al final del día o en la segunda parte de la jornada. ¿Por qué? Porque de lo contrario el resto de personal va a detectar su ausencia y va a preguntar qué está pasando, qué pasa, etcétera. Probablemente al día siguiente ya todos sepan que se fue, pero en ese momento tú quieres minimizar o quieres contener la reacción de las otras personas, ¿no? Y además, si por A o B hace una escena o vas a tener menos testigos alrededor, si lo haces en la última parte de la jornada. Seguimos. Por supuesto que tienes que preparar los documentos laborales, ¿no? Tienes que contar a la mano con todos los documentos según las alternativas que tú tengas. Ya tienes que ir con tu convenio de mutuo, con tu liquidación, con tu cheque, con todo. O sea, no puede ser que si en el momento el trabajador dice ya, ya no te preocupes, mañana te mando el mutuo para que lo firmes, te hago el pago. No, si dijo ya, ahí el trabajador tiene que salir de ahí con el mutuo firmado y su cheque. No lo dejes para después, porque después el trabajador llega, se sienta, lo analiza, dice mejor no, lo habla con la esposa, con el esposo, con el abogado, y mañana ya no tienes un mutuo, ya no tienes una renuncia. Entonces, tú tienes que saber que a esa entrevista llegas con todos los documentos, con todos los pagos listos para darle y decir chao. Y además tienes que en ese momento disponer de una computadora y una impresora para que si hay que cambiar algún documento, algún beneficio de última hora, lo que sea, se pueda cambiar e imprimir en ese momento y que esté listo. Además, también hay que hacer coordinaciones previas. Solamente si es en el caso de un personal de dirección o de confianza, tienes que ya coordinar con la notaría que tenga la carta de retiro de confianza lista, para que si no firma el acuerdo, tú puedas llamar, levantar el teléfono y decir, ya, mándala, ahorita, que hoy día mismo le llegue, ¿no? Y que la notaría le mande la carta. Por supuesto que hay que decirle que no la mande hasta que tú no le digas, porque a mí me pasó una vez, por supuesto, yo no trabajo con esta notaría, que llegamos al mutuo y la notaría se emocionó y mandó la carta y el trabajador molesto porque ya había firmado el mutuo y le llegó una carta de retiro de confianza. Uy, eso fue una conversación bien incómoda con el cliente y con la notaría. Entonces, hay que coordinar previamente para que la notaría ya tenga 3 juegos de la carta de retiro de confianza y solamente cuando tú le avises, oye, el trabajador no aceptó, ya, no aceptó y yo de buena gente, entre comillas, como buena empresa quise cerrar amigablemente, no, te retiro la confianza. Punto.
Y además tienes que preparar a los interlocutores. Les puedo decir que el 45% de casos en que una negociación no funciona es porque quien lleva la propuesta es alguien que no sabe manejarse, es alguien que odia al trabajador, es un jefe que tiene un montón de problemas con él. No hagan eso. Si ustedes quieren llegar a un acuerdo, tienen que poner en un interlocutor que sea jerárquicamente superior, eso es importante, no un compañero, un colega, jerárquicamente superior, que esté capacitado en lo que va a hacer en relaciones laborales. Y además tienen que instruirlo, que tiene que llevar la conversación en forma calmada, respetuosa, y lo que se busca es persuadir al trabajador, en ningún caso es amenazarlo, porque él tiene la libertad y no se puede conseguir, esto es bien importante, ni una renuncia ni un mutuo por coacción. Entonces, la finalidad del gol es la persuasión, no la amenaza. Y el interlocutor tiene que saber. Ahora bien, ¿qué hacer durante la entrevista? Y esos puntos son claves. Tú ya tienes todos tus documentos, llegas, entonces empiezas diciéndole, y eso es muy importante, que el cese ya se encuentra decidido. Tú llegas con un mensaje claro. O sea, el motivo de esta reunión, y se empieza así, es un wording que yo recomiendo mucho, es comunicar nuestra decisión de terminar el vínculo laboral. Entonces, ¿por qué? Porque ya está decidido el cese. O sea, eso no es una reunión de feedback, el trabajador si se explaya y no, pero si es por esto que pasó, yo tengo la explicación. No. Tú empiezas diciendo cuál es el propósito de la reunión, ¿no? Que es que ya está decidido y el cese ya está decidido y lo único que van a decidir ahí es cómo se va a ir. O sea, en forma amigable, con qué montos, pero el cese ya está decidido. Y además, sobre todo cuando es difícil cuando estás sacando al trabajador por desempeño o por una falta grave que aún no puedes probar, ¿de acuerdo? Pero hay que tratar en la medida de lo posible de despersonalizarlo. Es decir, hay que evitar que se sienta como una medida personal. Y yo sé que es difícil, o sea, claro, ¿cómo voy a hacer que un despido no sea personal? Hay casos en los que, por ejemplo, eliminaste la posición y por eso que ya esa persona no puede continuar. O que cambió el perfil. Antes no se pedía maestría, ahora se pide maestría por X, Y, Z y esa persona no la tiene, por ejemplo. Entonces, en la medida de lo posible, despersonalizarlo. No, no es un ataque contra el trabajador, sino es una decisión que se ha tomado alineado con la estrategia actual de la empresa. Punto. Por supuesto que todos somos seres humanos. Es probable que el trabajador tenga preguntas o comentarios. Tienes que darle un minuto, escúchalo, evita la confrontación, responde sí de manera corta, directa, y luego ten claro tu discurso previo, ¿no? El cese ya está decidido, cálmalo y reafírmalo que una salida negociada va a ser lo mejor. ¿De acuerdo? Pero sí es verdad de que hay que darle un minuto, y ese es otro error que suele pasar, hay que darle un minuto al trabajador para asimilar su situación, que es que va a estar cesado. Porque si no lo dejas que asimile un minuto, que la reunión es para cesarlo, no vas a poder avanzar a, ok, te vas a ir, pero estos son los beneficios de las opciones que te doy. Entonces le das un minuto, lo asimila, ok. Le dices, como el cese está decidido, la empresa ha preparado estas propuestas para ti, ¿no? Y ahí empiezas, dices que la alternativa más recomendable es el mutuo o la renuncia, como tú prefieras, que un cese negociado es lo mejor y de que no se va a perjudicar económicamente porque tú has decidido como empresa darle el monto de lo que hubiera sido su vida neto. ¿Cómo? Ya depende de ti, como suma graciosa compensable o como incentivo. Eso depende enteramente de ti, ¿correcto? Pero le dejas claro que esto no lo va a perjudicar, lo que les decía. Por eso es que si tú eres empresa, no puedes mandar a tu negociador con una propuesta menor que la ida neta, porque estás mandándolo a muerte. Ningún trabajador te va a aceptar. Y además, por supuesto, tienes que decirle que la liquidación tiene no solamente su ida, o sea, el monto que hubiera sido su ida neto, sino que también tiene sus beneficios de ley, que eso se está cubriendo. Y también, como dato de vida, les puedo decir que el 55%, y lo tengo como porcentaje, de negociaciones que se trabaron en algún momento, muchas veces fue, ¿por qué? Porque, o sea, tú como interlocutor tienes que ser hábil en saber por qué el trabajador no quiere firmar, qué intereses hay. Por ejemplo, cuando se salía de la pandemia y se tuvo que sacar a mucha gente no quería salir porque decía, yo me quedo sin EPS, me quedo sin mi salud, ¿qué hago? Entonces, una forma de decir, ok, mira, tomo estos beneficios en dinero y yo te extiendo la EPS por 6 meses. Entonces la gente salía más tranquila. No decir, ok, bueno, está bien. Entonces siempre hay que indagar qué es lo que quiere el trabajador, por qué duda en firmar o no. Por supuesto que tú vas con un plan A, pero también mi recomendación es tener un plan B de alguito más. No puede ser en dinero, puede ser en beneficio extra. Oye, la EPS. Oye, el outplacement, que es un servicio de recolocación, por ejemplo, ¿no? Esto que te sirva como extra, siempre va a servir. Y por supuesto, si es un personal de dirección y de confianza, tú tienes toda la ventaja, porque desde el inicio le vas a decir, si no firmas el mutuo, te va a retirar la confianza. O sea, esta es nuestra oportunidad para irnos bien, amigablemente, ¿no?
tienes una ventaja muy grande. En cambio, si es ordinario, ahí no tienes esa ventaja. Ahí tienes que convencerlo, sin coaccionarlo, otra vez, convencerlo de que el mutuo es la mejor salida. ¿De acuerdo? A veces, y es una pregunta que me suelen hacer, si el trabajador dice, oye, ¿puedo tomarme, no sé, o sea, un tiempo para pensar la propuesta? Ok, tú puedes hacer una reunión, si lo hiciste al final del día, para mañana temprano. No dejes que se lleve el acuerdo de mutuo. Le puedes decir que se lleve la liquidación, que vea los montos que va a recibir, pero no dejes que se lleve el acuerdo, porque se lo va a mandar a más gente, se puede filtrar o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, si tú crees que ya está por convencerse, pero necesita ese tiempo extra, ok, pero llévalo o mándalo con los números para que lo vea con su familia los números, pero no los documentos. Eso es algo muy, muy, muy confidencial. Y acá viene la pregunta, ¿qué hacer si el trabajador acepta firmar el convenio? Si acepta la salida negociada, por ejemplo, el convenio de mutuo disenso o renunciar, entonces es importante que se firme todos los documentos de cese, la liquidación, el mutuo, etcétera, todo con su huella digital y además le sacas su DNI, ¿no? O sea, una copia de su DNI. Y se sugiere cerrar la reunión diciendo gracias, ha sido la mejor decisión, permítenos acompañarte y ayudarte a recoger tus pertenencias, ¿no? Y esa sería la mejor salida. Pero ¿qué pasa si el trabajador se niega a firmar el convenio? ¿No? Y eso puede pasar. Entonces, si es un personal de confianza o dirección, dices, bueno, es una pena, igual vamos a proceder por si acaso a retirarte la confianza. Levantas el teléfono y dices a la notaría, notifica la carta. Y le van a notificar ese día o como muy tarde el día siguiente, ¿ya? A su domicilio. Y ese día que recibe la carta, ese día es el último día de trabajo. Es más difícil si el trabajador no califica como personal de confianza. Ahí lo que nosotros podemos hacer es darle, si tiene descanso vacacional pendiente, ojo, pendiente, que ya ganó y no ha gozado, no le adelantas vacaciones, pendiente, si tiene un descanso vacacional pendiente, entonces lo que haces es darle unos días de vacaciones, los que tenga, para que lo piense, para que lo evalúe. Si persiste en la negativa después de las vacaciones, entonces lamentablemente solo puedes despedir si tienes una falta grave para hacer el despido sustentada, o tendrías que llegar a la mesa con otra propuesta de negociación, otra propuesta de monto más grande para que intentar convencerlo, ¿no? Acuérdense, si es un trabajador regular, lamentablemente no le puedes retirar la confianza, porque si lo despides, puede demandarte y puede ser repuesto y va a volver a tu empresa en 4 meses a 6 si tiene una medida cautelar más rápida. Entonces ahí sí tendría que conversarse, voltearse con la empresa, decir, mira, lamentablemente no fue posible llegar a un acuerdo con estas condiciones, ya le dimos tiempo, ya le dimos vacaciones. Algunas empresas hasta le dan después unos días más como licencia con goce para que lo piense y no acepta. Vamos entonces o hacerle un seguimiento exhaustivo para que apenas cometa una falta, empapelarlo, sancionarlo para construir un caso o darle una mejor oferta. Y por último, ¿qué hacer después de la entrevista con el trabajador? No, esto es muy importante. Ya firmó y chao, no. Si el trabajador suscribió, se debe bloquear inmediatamente todas las cuentas de correo electrónico corporativas. Todo, que no se lleve información. Se coordina la herramienta de la entrega de herramientas de trabajo, ¿no? Si te le diste una laptop, un celular, y lo tiene ahí, se lo recibes. Si no, le dices, por favor, mañana lo devuelves. Y facilitas el recojo. Si lo puedes llevar a su casa para en ese momento recoger las pertenencias de la empresa, mejor todavía, porque todo se cierra. Si no, en fin, dices que por favor lo mande el día siguiente. Y por supuesto, si el trabajador era personal de dirección o de confianza, te reaseguras y pides la carta de retiro de confianza a la notaría debidamente diligenciada que tengas como prueba y ya vas a estar listo con los documentos, con su liquidación, con todo, para poder pagarse. ¿Con indemnización o sin indemnización? Dependerá de la empresa. Si quieres lograr el mutuo, le deberías decir, oye, si yo te retiro la confianza, te puedo no pagar indemnización. Te conviene irte por un mutuo, por una renuncia, y sí te vas a llevar un dinero. Entonces, normalmente las empresas dicen que si le retiran la confianza no le van a pagar indemnización. ¿Para qué? Para tratar de favorecer el acuerdo, ¿no? Porque dices, mejor te conviene el mutuo, no solamente porque sales bien, no sales despedido, sino que además recibes dinero. ¿De acuerdo? Y eso sería, no sé si hay alguna pregunta, creo que sí. Estamos Sí, justitos con el tiempo para las preguntas. sí, A ver, doctora. cuéntame. A ver, le hago justo una que está con el tema que acabo de culminar, que dice, si yo como empresa decido aplicar un programa de retiro a determinados trabajadores y ofrezco, por ejemplo, 40 sueldos para la firma de un mutuo, pero coloco plazos para que el
trabajador se acoja. Por ejemplo, le doy 20 días y si no se acoge en una segunda oportunidad, solo le tocaría 20 sueldos. Y si pasa 10 días más, mi oferta finaliza. En este contexto, el trabajador podría alegar que lo hostilizó para que cese o este se vería como una facultad de aplicar un programa a fin de que se lleve o se acoja al retiro, ¿no? Correcto, es una pregunta muy interesante. Efectivamente, es una facultad discrecional de la empresa hacer este retiro. El que tú pongas beneficios programados según montos, en ningún caso prueba por sí sola una hostilidad. Una hostilidad o una coerción sería que tú todos los días lo sientes con la reunión, ya vas a firmar, mira que después mañana pasado es otro monto. Firma que no sé qué, que no sé cuánto. Ojo que si no, después, quién sabe si seguirá el programa. Eso es una coacción, es una hostilidad. Pero la existencia del programa y decir, mira, hay ciertos beneficios si te acoges en este momento que van a ser luego menos, si te acoges después, es totalmente válido y un trabajador no podría reclamar si, por ejemplo, se acogió al final, decir, bueno, yo quiero los 40 sueldos. No, porque él formaba parte del programa, los 40 sueldos en esta oportunidad y tú no te acogiste. Y punto. Bien. Otra pregunta es, ¿qué es lo más recomendable cuando se decide cesar a un trabajador que ha tenido un accidente de trabajo y que ha sido reubicado a esa fecha? Si ha tenido un accidente de trabajo, lo más recomendable siempre va a ser suscribir un mutuo. Y no solamente diría yo un mutuo, sino que si dependiendo del dinero que tengo y de ser posible, ofrecerle una transacción. Una transacción es un documento en el cual van a decir de que, o que me va a permitir sacarlo si eventualmente él me demanda diciendo, yo tuve un accidente, quiero una indemnización por daños. ¿De acuerdo? Eso es un tema sumamente delicado. Mi recomendación siempre va a ser sacarlo por un mutuo, ¿no? Con su incentivo o con su suma graciosa compensable, pero además tener un presupuesto adicional para hacer una transacción. En esa transacción lo que se va a decir es, mira, la empresa y el trabajador quieren evitar, y el wording es bien importante, o sea, tú no como empresa no vas a reconocer que ese accidente fue tu culpa, no, puede que sea tu culpa, pero no lo reconoces en el papel. Dices, la empresa y el trabajador quieren evitar futuros procesos judiciales en los que se cuestione o se ventile una posible indemnización por daños por este accidente. Entonces, la empresa y el trabajador convienen en esta transacción, ¿no? Extrajudicial. Obviamente, el trabajador tiene que estar asesorado por un abogado, esto es importante. En el mutuo no, pero en la transacción sí, ojo con eso. Que este monto X va a servir para cubrir o cubre cualquier daño, etcétera, y que el trabajador no va a demandar. Y ya está, se firma, se legaliza la firma. Si el trabajador te demanda, lo puedes sacar después diciendo, acá tengo una transacción, el trabajador estaba asesorado, y eso es importante, porque se han caído muchas transacciones buenas, que se pagó un montón de plata, porque el trabajador no estaba asesorado. Y dijo, yo no estoy asesorado, no sabía qué firmaba. Importante que en la transacción esté la firma del abogado, ¿de acuerdo? Y para acreditarlo. Y de esa manera te curas en salud. Siempre que tengas un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, hay que tomar previsiones extra, ¿no? Que es no solamente cesarlo por el mutuo, sino que en la medida de lo posible, de ser el caso, hacer esa transacción. Si no quiere la transacción, págaselo como una suma graciosa compensable. Porque si eventualmente te demanda y te pide una indemnización por daños, puedes oponer esta suma graciosa compensable a lo que te están cobrando. Bien, y bueno, ya por cuestiones de tiempo, una pregunta más para terminar, que es, si es un trabajador regular, se le puede ir amonestando gradualmente y por bajo desempeño, por ejemplo, hasta llegar a una desvinculación. ¿Es eso legal? Se puede sancionar incumplimientos diversos a obligaciones de trabajo, ¿de acuerdo? El tema y que eventualmente sume amonestación, suspensión, despido. El problema con lo que tú comentas es que el despido por capacidad es un despido bien difícil, porque tú tienes que probar que tienes una política de medición objetiva de metas. Por ejemplo, sirven los comisionistas, ahí sí sirve normalmente, de ventas, o los bancos siempre tienen políticas de desempeño, objetivamente. Pero ¿por qué digo que es difícil? Porque la norma dice que cuando tú quieres despedir por capacidad, ¿ya? Tienes que darle 30 días para que mejore. Y no, ¿qué hacen su desempeño? ¿Qué son los trabajadores? Y esos 30 días mejoran. Y luego, ¿qué pasa? Otra vez caen. Entonces, hay que tener el despido por capacidad como tal, es bien, por rendimiento, es bien, perdón, el despido por rendimiento deficiente, ese es el nombre correcto legal, es bien difícil de implementar por ello, porque los trabajadores suelen mejorar después que le das 30 días, pero luego caen otra vez. Entonces, normalmente en esos casos lo que se trata es darle forma de un despido por incumplimiento de obligaciones, ¿no? Si tenía que hacer,
tú tienes que estar en su contrato o en un documento que él tenga conocimiento de sus obligaciones y encauzar el despido como un incumplimiento por obligaciones. Y que no sea su primera falta el despido, sino que sea gradual, como comentaba la persona que preguntó. Amonestaciones, suspensiones y al final el despido para que sea razonable. Bien, doctora. Y bueno, ya para terminar, una pregunta es, en el caso de que no sea un personal de confianza, ¿es legal extender el periodo de prueba hasta 6 meses? Y si un puesto de auditor interno podría asumir un puesto de confianza. Un puesto de auditor interno sí creo que podría asumir un puesto de confianza normalmente, porque sus informes ayudan a la toma de decisiones y normalmente un auditor interno está debajo de un gerente, ya sea financiero o un contador general. O sea, dependiendo del caso podría alegarse lo contrario, pero usualmente sí. ¿Cuál era, perdón, la otra pregunta? De si un personal de confianza se le puede extender si no es confianza, ¿no es cierto? No es de Ya. confianza. Ok. Sí se puede si tú pruebas que sus labores son altamente especializadas, a 6 meses. Pero si es una persona que no tiene ninguna labor especial, ese periodo de prueba se va a caer. Y si tú lo sacas después de los 3 meses, te van a decir que no era válido. Ya. Bueno, muchas gracias, estimada doctora. Realmente la presentación ha sido bastante dinámica y muy enriquecedora en un tema tan importante como es la desvinculación laboral. En ese sentido, también le extendemos los saludos de todos los participantes, que dicho sea de paso son no solamente de Perú, sino también de otros países. Y bueno, a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y todo el equipo de B-Lawyer, le reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y